¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este cuarto encuentro de A Pescar. Esta aventura en la cual estamos aprendiendo cómo ser usados por Dios para cambiar el destino eterno de otras personas. Estamos en nuestra cuarta sesión. Hemos aprendido ya varias cosas. Hemos aprendido que Jesús nos llama a ser pescadores de hombres. Desde la hora cero Jesús le dijo a sus discípulos: síganme y los voy a convertir en pescadores de hombres. Ellos no entendieron cabalmente de qué les estaba hablando Jesús en ese momento. Ellos solamente respondieron porque lo vieron hacer milagros. Pero en el plan de Jesús siempre estuvo usarlos para influir en la vida de cientos y de miles de personas. De la misma manera son los planes de Jesús para tu vida. El plan de Jesús para tu vida es que vos te transformes en una persona de influencia y que Dios use tu vida para alcanzar a otros más. Hemos aprendido que para hacer esto no hace falta saber todas las respuestas a todas las preguntas. Lo único que se requiere es ser testigo, es haber tenido una experiencia personal con Jesús. ¿La tuviste? ¿Tuviste una experiencia personal con Jesús? Entonces vos podés decir, como dijeron los primeros seguidores de Jesús: no tenemos todas las respuestas a todas las preguntas, pero no podemos callarnos lo que hemos visto y lo que hemos oído. Por eso no se requiere tener más conocimiento que los demás. Lo que se requiere es coraje, valentía, audacia. Ahí en tu grupo pequeño, anímense unos a otros, porque esto es un asunto puramente de valentía. Ahora, hoy quiero enseñarles un concepto muy importante y muy movilizador. Y es este hecho: Jesús nunca imaginó que esta tarea de pescar, esta tarea de alcanzar a otras personas, debía ser una tarea individual y solitaria. Muchas veces, en mi caso, que hace ya mucho tiempo que me conozco a Jesucristo y he tenido experiencias en diferentes iglesias, he participado de diferentes entrenamientos acerca de cómo evangelizar, y muchos de esos tenían que ver con darnos herramientas y lanzarlo a cada uno solo a la calle, tratando de alguna manera conectarse con alguien más. Pero ese no fue el plan de Jesús. El plan de Jesús nunca fue enviar personas solitarias. El plan de Jesús siempre fue formar una comunidad atractiva, una comunidad de fe, una comunidad que sea el ambiente donde otras personas quieran sumarse. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, está el primer episodio que quiero que hoy de alguna manera volvamos a leer. Así que si tienen sus Biblias, por favor, hablan juntos. Mateo capítulo 16. Jesús está a mediados de su peregrinaje ministerial y en un momento Él entiende que es el momento de llevar a sus discípulos a otro nivel. Él entiende que es un buen momento para revelarles algo más de cuáles son sus planes, sus estrategias y sus sueños. Y lo hace de una manera muy sencilla. En determinado momento, Él se da vuelta y les hace una pregunta. Una pregunta que ellos debían contestar. Se encuentra en Mateo capítulo 16, versículo 13, y comienza así. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, y otros que Jeremías o uno de los profetas. Es curioso ver la cantidad de opciones que la gente manejaba, ¿no? A veces medias estrafalarias, porque dicen que casi era una reencarnación de Elías, de Juan el Bautista. Y si nosotros prestamos atención, Juan el Bautista y Jesús fueron contemporáneos. Teorías medias locas habían acerca de, en todo caso, quién era este nazareno llamado Jesús. Pero una vez que los muchachos responden a la pregunta, Él hace una segunda pregunta. Y esta pregunta probablemente es una de las preguntas más importantes que toda persona necesita escuchar y necesita responder. Ese día, el día que Jesús la hizo por primera vez, fue un día que marcó la historia del movimiento de Jesús. Dice en el verso 15: ¿y ustedes, quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Y Jesús le contesta: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Jesús le está diciendo: Pedro, evidentemente esta respuesta no tiene que ver con información que hayas obtenido por tu simple deducción. Evidentemente Dios ha estado hablando a tu corazón, Pedro. ¿Y qué continúa diciendo? Yo te digo
que tú eres Pedro. Le da a Jesús un nuevo nombre. Recordemos que hasta ese momento este personaje a quien habremos de conocer y amar tanto, llamado Pedro, en realidad se llamaba Simón. Pero Jesús le dice, a partir de ahora te vas a llamar Pedro. Pedro significa literalmente en el idioma de Jesús, roca. Una roca pequeña, una roca de esas que uno podría sostener en la mano. Jesús lo mira a Simón y le dice, a partir de ahora te vas a llamar roca. Así te vas a llamar. Es curioso porque en los estudios que se han hecho en toda la cultura greco-romana no encontramos ninguna evidencia de que ese nombre, roca, o como lo decimos hoy en día, Petra, piedra, Pedro, haya sido un nombre usado para dárselo a una persona. Para nada. Jesús de alguna manera inaugura este nombre como un nombre posible para una persona. Hoy en día conocemos a tanta gente llamada Pedro, pero en aquel momento Jesús estaba tomando una palabra que jamás había utilizado para darle nombre a alguien, y lo mira a Simón y le dice, a partir de ahora te vas a llamar así, te vas a llamar roca. No sé si eso ha sido un elogio o qué, porque puede haber sido porque era muy duro o porque era muy firme, pero lo importante viene a continuación. Y él continúa diciendo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino no prevalecerán contra ella. Aquí la palabra que utiliza Jesús cuando leemos piedra no es la misma palabra que utilizó momentos antes para darle nombre a Pedro. Cuando Jesús le dio nombre a Pedro, esa palabra en griego representa una roca pequeña, Petros en griego. Pero ahora Jesús utiliza otra palabra en griego que significa una gran roca, una roca de esas que podemos describir un acantilado o una montaña o un cerro. Y dice que así como él había sido firme en su convicción, hay una convicción enorme, gigante, sobre la cual él iba a inaugurar ¿qué cosa? Sobre la cual edificaré mi iglesia. Cuando hoy nosotros escuchamos la palabra iglesia, inmediatamente nos viene a la mente algún tipo de lugar religioso. Pero tenés que entender que en tiempos de Jesús, la palabra iglesia no tenía ningún significado religioso. Podríamos traducirla lisa y llanamente una gran convocatoria, una gran asamblea, una gran reunión. Esa es la palabra eclesía, es el significado original de la palabra. Yo imagino que cuando los muchachos escucharon esto por primera vez, no alcanzaron a entender cabalmente todo lo que Jesús estaba diciendo. Hasta ese momento eran un puñado de 12 personas que acompañaban a Jesús. Pero Jesús le dice, ¿sabes qué? Sobre esta declaración de fe, Simón, que acabas de pronunciar, yo voy a edificar algo que no es una pequeña roca, es una gran roca. No es un pequeño grupo, es una gran eclesía, es un gran movimiento, es una gran convocatoria, es una gran manifestación de personas como nunca jamás antes han visto. Jesús le revela su corazón. Y en el corazón de Jesús no habían personas individuales y aisladas. En el corazón de Jesús había una comunidad, una familia, gente compartiendo la vida. Más adelante, cuando finalmente esto habría de lanzarse en el día de Pentecostés, habría de nacer la eclesía de Jesús, la iglesia. Y allí, en aquel día, quizás estos discípulos lo comprendieron cabalmente. Pero aquel día Jesús lanzó la idea. Y la idea es esta. La idea es que no son personas aisladas, sino una eclesía, una comunidad, una gran familia de personas, lo que iba a producir el impacto que él quería producir en esa generación y en todas las demás generaciones. Hay otro texto clave que quiero que hoy también meditemos y luego en base a ello vamos a tomar algunas conclusiones. Y se encuentra en este mismo libro de Mateo, apenas un poco más adelante, en el capítulo 18. Así que mueve tus páginas y vamos a ir a Mateo capítulo 18, en este caso en el verso 19. Jesús les dijo, además les digo, que si 2 de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús, ¿qué está diciendo? Él está diciendo que esta es la razón por la cual
el mayor impacto que puede producirse en una generación es ver a la gran familia de fe junta, a la gran iglesia de Jesús junta. Porque hay un principio espiritual que es donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí voy a estar yo, dice Jesús. De estos 2 textos, ¿cuáles son las implicancias, las enseñanzas que queremos prestar atención? Esta es la primera de ellas, toma nota. Estar en una comunidad de creyentes rompe las barreras a la incredulidad. Jesús creó la iglesia para ser el ambiente donde las personas que todavía no le conocen y le están buscando puedan llegar y ver, llegar y sentir, llegar y palpar la presencia de Jesús. La iglesia, 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí donde están, está el cuerpo de Cristo. La manera en que Jesús imaginó que alcancemos a las personas es así, es estando juntos e invitando a las personas a vernos caminar juntos. En la práctica, ¿qué significa esto? Significa que no hay mejor oportunidad evangelística que cuando la iglesia está junto. Esto puede significar cuando tu grupo está junto, tu grupo pequeño está junto. Por ejemplo, una de las cosas que puede hacer tu grupo pequeño es armar una reunión un poco más distendida, un poco menos organizada, menos de estudio bíblico. A veces nosotros la llamamos una fiesta Mateo. Una fiesta Mateo es hacer lo que hizo Mateo cuando tuvo un encuentro con Jesús. Lo primero que hizo es armar una fiesta, invitar al resto de sus amigos y asegurarse que Jesús esté en la fiesta. Así que cuando sus amigos llegaron, dijeron, amigos, ¿saben para qué es toda esta fiesta? Es porque quiero presentarles a alguien que conocí, su nombre es Jesús. Nuestros grupos pequeños suelen hacer esta misma dinámica. Arman una fiesta que no necesariamente es un evento religioso ni de estudio bíblico. Puede ser un tiempo de compañerismo, de amistad, de diversión también, ¿por qué no? Y se aseguran de que a ese evento vayan personas que todavía no conocen a Jesús. Tenemos historias tremendas de cómo personas que jamás tuvieron ningún contacto con la fe cristiana, cuando van a esa clase de eventos se preguntan, ¿pero qué les pasa a esta gente? ¿Qué tienen de especial? ¿Qué es lo diferente? Este es el principio que Jesús siempre supo. Donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Dicho de otra manera, toma nota. Cuando la iglesia está organizada en torno a los asuntos oficiales de Jesús, Jesús aparece en medio de ellos. Y aquí pongo el acento en esto, ¿no? Porque a veces los cristianos se reúnen, pero se reúnen para cualquier cosa. La iglesia reunida cada fin de semana. La iglesia reunida cada fin de semana debía ser el escenario perfecto para que esto suceda. La iglesia reunida cada fin de semana debería ser el escenario perfecto para que podamos traer a todos nuestros amigos que no conocen a Jesús y ellos puedan tener un encuentro personal con Él. Pero, y este es el detalle, esto funciona en la medida que esa iglesia se convoca y se encuentra de acuerdo al corazón de Jesús, de acuerdo a lo que a Jesús le importa, con su corazón puesto en ¿quiénes? En los que todavía no conocen a Jesús. En Lucas capítulo 15, Jesús contó 3 parábolas y las 3 terminan más o menos igual, tanto la de la moneda perdida, la de la oveja perdida como la del hijo perdido. Dice que hay fiesta en el cielo. ¿Cuándo hay fiesta en el cielo? Cuando una persona que hasta ayer no le conocía, hoy tiene un encuentro personal con Él. Aquí en la Alameda queremos que cada fin de semana sea una fiesta. ¿Y eso qué significa? Generar el ambiente para que este milagro del cual hoy estamos hablando suceda. Que los miembros de la Alameda traigan a sus amigos que no conocen a Jesús y en ese ambiente puedan tener un encuentro personal con Él. Lamentablemente no en todas las iglesias funciona así. Cuando me toca viajar por diferentes lugares, en diferentes países, a veces estando de vacaciones, no importa qué lejos esté, cuando llega el día del Señor, yo intento buscar en la guía telefónica alguna iglesia y asistir. Y me ha tocado entrar en lugares donde todos los cristianos que se reúnen ahí en ese lugar, nadie está pensando en los que no conocen a Jesús. Todo fue diseñado no pensando en los que no conocen a Jesús, sino que fue diseñado pensando en sus propios gustos, en sus propias pretensiones, en sus propias tradiciones, en sus propios intereses. Esa iglesia no tiene su corazón puesto donde Jesús lo tiene. Allí no hay presencia de Dios. Hay presencia de Jesús cuando una iglesia está organizada
según el corazón de Jesús. No es casualidad del avivamiento que Dios ha estado haciendo estos últimos años. No es casualidad que durante todos los últimos años, cada año más de 100 personas hayan aceptado a Jesús y hayan bautizado. No es casualidad. Dios envía y envía personas. ¿Sabes por qué? Porque esta iglesia tiene su corazón puesto donde Él lo tiene puesto. Todo lo que hacemos, el programa de niños, nuestra recepción, la música que escogemos, la manera en que yo me dirijo y converso con las personas, todo lo hacemos pensando en esos amigos que todavía no conocen a Jesús. Sí, queremos ser tu principal aliado. Que cuando vos tengas un amigo y lo quieras invitar, lo puedas invitar con toda confianza. Y eso es algo muy importante. Cuando yo era chico, asistía a una iglesia donde yo no estaba muy seguro si podía invitar a mis amigos, porque nunca sabía exactamente qué iba a suceder. Por ahí a mí se me ocurría invitar a un amigo y justo ese día se le ocurría al pastor realizar una reunión administrativa donde se debatían temas, bueno, mejor ni hablemos esas cosas. O de pronto ese día pasaba el tesorero a hablar al frente preocupado porque las finanzas andaban mal y entonces leía la lista de todo lo que no diezmaban. Cosas terroríficas. Bueno, yo sé que es una exageración eso, ¿no? Pero ¿cuántas veces la iglesia, en vez de ser lo que debe ser, termina siendo el lugar menos pensado para invitar a un amigo? La iglesia de la Alameda queremos ser el principal aliado de aquellos que entienden de qué se trata, que entienden que un verdadero seguidor de Jesús es un pescador de almas. La iglesia, y esta es la última cosa que quiero que tomes nota, la iglesia es el ambiente más persuasivo y poderoso del planeta. La iglesia, cuando funciona como Jesús la quiere, como un lugar de amor, de fe, cuando una iglesia tiene su corazón puesto en los que no conocen a Jesús, esa es la iglesia que Jesús soñó. Una iglesia que en las puertas del infierno pueden derribarlas, que ninguna cosa va a impedir que siga alcanzando más y más personas. Eso es lo que está sucediendo en la Alameda. Y yo quiero que a lo largo de esta conversación te haya ayudado a entender todavía más cabalmente por qué hacemos todo lo que hacemos. ¿Por qué nos esmeramos en dar la mejor atención posible? ¿Por qué nos hemos esforzado por levantar un ambiente, un edificio tan agradable? No porque nosotros querramos pasarla bien, sino porque queremos que de alguna manera todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que tenemos, sea una demostración de esto. Jesús está aquí. La iglesia tiene que ser el ambiente más irresistible donde las personas puedan conocer a Jesús. Dios te bendiga.